el velorio y qué recuerda de aquellos días en los que pudo entrevistarlo. Walgen García, periodista de la agencia EFE en Brasil. Hola Walgen, buenos días. Muy buenos días, Jorge, compañeros y personas que a esta hora nos escuchan. Bueno, todo acaparado, los medios, tanto impresos como en internet, en la televisión, en la radio, a recordar lo que es Pelé Eterno, Rey, sus facetas y cosas inigualables que no se pueden comparar con nadie porque son únicas de Pelé, y no estamos hablando de una calidad futbolística, que eso va a ser discutido, pero estamos hablando de ese legado, de esa persona que era Edson Arantes do Nascimento Pelé. Con respecto a lo de los homenajes, el funeral, lo único oficial es lo que ha publicado el Santos, pero a partir del próximo lunes. De hoy, o sea, desde anoche hasta el lunes no sabemos si va a tener un velorio privado o algún velorio en Sao Paulo. Está confirmado, sí, oficialmente por el club, el velorio en Santos, a 1 hora de Sao Paulo, en el Puerto Paulista, recordando que sin contar el proyecto experimental del fútbol en Estados Unidos con el Cosmos, Pelé solo jugó en el Santos, un hecho inédito para una figura de ese porte que casi estuvo a punto de alcanzarlo Messi si hubiese permanecido en el Barcelona. Pelé solo jugó en el Santos, va a ser velado en el Estadio Vila Belmiro, y entre los detalles lo que dicen es que va a pasar el féretro frente a la casa de su madre, que está viva. Un momento, Walgen, estaba precisamente en la producción del programa durante la tarde de ayer, teniendo ese detalle ahí en el panorama. Contaba usted que la mamá vive, tiene más de 100 años, supongo. Sí, la mamá cumplió 100 años en noviembre. Doña Celeste, lúcida, está con plenitud de salud, solo que ella no fue llevada al hospital por la cuestión del COVID, que ha dado un repunte principalmente en el estado de Sao Paulo, y ahí la familia evitó llevarla, tiene problema de movilidad, y por lo que el Santos publica oficialmente de que el féretro va a pasar frente a la casa de Doña Celeste, creo que ella no se va a poder ir tampoco al velorio, pero sí le van a llevar el hijo, probablemente le van a abrir el ataúd para despedirse de él. Increíble detalle, Walgen. Y la señora, cuando usted dice que está lúcida, es porque la señora aparece en entrevistas, da declaraciones, es decir, ¿todavía es un personaje? No da entrevistas, nunca dio, pero aparece mucho en las redes sociales de sus hijas, de sus nietos, y ellas, una de ellas, no recuerdo si fue Kelly, que es la que más publica y la que oficializó la muerte ayer en redes sociales, dijo que su abuela, pues claro, estaba muy triste por la situación que pasaba Pelé, pero que estaba lúcida viendo las transmisiones, porque la familia hacía transmisiones del propio Pelé hasta esta semana por videollamadas. Entonces, a eso me refiero. Infelizmente, la hija decía, era la cuestión, el problema de desplazamiento, claro, para una señora de 100 años y ir a un hospital con un COVID que ha repuntado en el estado de Sao Paulo no era aconsejable. Walgen, ¿fue siempre Pelé una figura amada por los brasileros? ¿Nunca estuvo envuelto en polémicas, en estas divisiones políticas, en nada que generara odios hacia él? Hay un capítulo que sí le generó y no tuvo que ver con su actuación política. Recordemos que fue ministro, no tuvo que ver con sus historias de amor, con Xuxa, porque en la cancha y fuera de ella, independiente de eso, como cualquier ser humano, tampoco fue de escándalos. El hecho de que haya tenido muchas novias y famosas en ningún momento fue escándalos, pero sí hay una cuestión que lo marcó y lo marcará para siempre, y buena parte de la población brasileña todavía le recrimina eso, que fue el no haber ido al lecho de enferma, posteriormente el lecho de muerte de su hija Sandra Regina, una hija que fue reconocida judicialmente, y eso le marcó un poquito a Pelé la carrera.
porque él dijo, él no fue y ella lo llamaba, eso fue en 2006. Pero hay un detalle muy interesante de ese capítulo. Las últimas personas que vieron a Pelé, aparte del círculo que siempre permaneció en el hospital al lado de él, que eran sus hijos y su esposa, fue los dos nietos, los dos hijos de Sandra Regina. No sabemos si Pelé los llamó o si la familia los quiso llevar. Ellos estuvieron antier con Pelé todo el día. Los dos chicos, hijos de Sandra Regina, nietos, que intentaron jugar en el fútbol, no tuvieron suerte, ya están con más de 20 años, son jóvenes y estuvieron visitando a Pelé. Ese fue un detalle que de una u otra forma apaciguó ese lunar en la carrera lúcida y brillante que él tuvo como persona y futbolista. Pelé, además, hay que decirlo, fue tal vez el primer jugador de fútbol que ya retirado empezó a explotar su imagen para hacer marketing, y es que todo tenía que ver con Pelé. La FIFA utilizaba su presencia en diferentes eventos en el planeta, Mastercard, diferentes bebidas, y tal vez Pelé hace más dinero cuando se retira para hacer imagen de todo lo del fútbol que cuando era jugador. Quiero preguntarte si hay tanta devoción, por ejemplo, o esperan tanta devoción a la hora de su sepelio como se vivió en Argentina con Diego Armando Maradona. Ya sabemos que los argentinos son un poquito zafados, pero me pregunto si es el mismo cariño, si es la misma devoción por la figura de Pelé en Brasil. No sabemos la reacción en Santos. Santos suele hacer unos espectáculos grandes cuando despide o cuando acoge a algún jugador. Me tocó verlo presencialmente cuando volvió Robinho del Real Madrid a jugar una temporada, cuando despidieron a Neymar en su venta al Barcelona. Entonces va a ser un poquito mediático ese velorio. No sé el sentimiento, yo pienso que no, porque en el caso de Maradona nadie lo esperaba, a pesar de su vida complicada en los últimos años, y tampoco como el que más conmocionó a Brasil, que fue lo de Ayrton Senna, en plenitud, 34 años, líder del Campeonato Mundial de Automovilismo. Entonces lo de Pelé ya se venía presagiando, porque la familia, hay que decirlo, fue muy transparente con la situación de Pelé. Nunca ocultaron absolutamente nada de su enfermedad, lo tornaban público 5 minutos después de un parte médico. Entonces ya se esperaba. Entonces no creo que haya ese impacto como se vio con Maradona y como se vio con Ayrton Senna aquí en Brasil. Yo no estaba en Brasil, pero tengo los relatos y las imágenes de lo que pasó y de lo que significó la muerte de Ayrton Senna. Pienso que no va a ser tanto, pero sí, Pelé va a quedar para el eterno recuerdo. Walgen, y finalmente también sabemos que usted logró entrevistar a Pelé. Era, supongo que difícil conseguir que se sentara a hablar con uno, pero una vez sentado ahí, ¿era un hombre amable? Completamente. Ese era el gran problema. Claro, porque fue una persona que organizó muy bien la parte de imagen, como apuntaban ahí, era muy organizado. Incluso reforzando ese comentario, la entrevista se dio por el lanzamiento de un crucero temático de Pelé en 2011 y entregó dio algunas entrevistas exclusivas, entregó esa posibilidad para las agencias internacionales, claro, con el intuito de que una nota promoviese el crucero, y obviamente uno no iba a desaprovechar para hablar de otras cosas. Para mí fue de las entrevistas más marcantes, fue en 2011. Un detalle en esa entrevista: como colombiano no podía dejar de preguntarle el capítulo en el Campín con la expulsión del Chato Velázquez, y Pelé poco lo dijo, pero en esa entrevista me lo dijo, que él no fue el que hizo la falta por la que fue expulsado por el Chato Velázquez. Me lo dijo literalmente, así en sono jocoso y sin ningún, y claro, lo dice una persona de raza negra, entonces no es peyorativo. Él dice, en el Santos éramos 3 negritos parecidos, fuertes, acuerpados, y uno de ellos, mi compañero, que no te voy a decir el nombre, no me quiso decir quién había hecho la falta, hace la falta y él me confundió o quiso dar protagonismo por tratarse de Pelé y me expulsó. Y claro, cuenta que en el camerino estaba triste
cuando llegó la policía y el alboroto y dicen tú tienes que volver al campo porque el que fue expulsado fue el árbitro. Y eso, y son muchas de las anécdotas. Solo y claro, estamos aquí con un tiempo limitado y hablaríamos de Pelé todo un día o varios días. Sí me llama la atención una en particular, que yo creo que es única en el mundo, que un defensa de un equipo sea bucheado, sea silbado y salga como villano por defender un gol. Sucedió cuando Pelé iba a marcar el gol 1000 en Salvador de Bahía, jugaba Santos de visitante contra el Bahía, y todos los bahianos que amaban a Pelé, independiente de que fuera rival, tenían una fiesta preparada para el gol 1000 de Pelé. El partido estaba 0-0, y cuando Pelé elude al portero faltando 3 minutos, remata y ya estaba prácticamente cantando el gol, vino un defensa del Bahía y en la raya salvó el gol. Y toda la afición del Bahía se le vino encima a su propio defensa. Eso solo lo hace Pelé. Sí, increíble anécdota, Walgen, aquella del Chato Velázquez, muy conocida. Es verdad que yo nunca había oído esa versión de que Pelé creía o tenía la sensación de que se había equivocado el Chato o que había buscado protagonismo. Impresionante anécdota. Y cuando le contestó eso, ¿como con cierto humor o cómo? ¿Como que, con qué cara? No, humor. No, fue humor y fue así. Y dijo, porque claro, ahora en estos tiempos y todo, y más uno en el periodismo tiene que cuidar mucho ciertos comentarios xenofóbicos, homofóbicos. No, él lo dijo literalmente, dijo, no, es que éramos 3 negritos parecidos, acuerpados, y él pensó que uno de los 3, no te voy a decir quién, era Pelé y me expulsó a mí. Él sí me dejó la duda, y él tuvo la duda siempre, dijo, no sé si por fama o no, pero él fue a expulsarme a mí, pero yo no fui el que cometí la falta, porque todo el mundo yo lo creía que Pelé sí había cometido una falta y el Chato Velázquez se había exagerado. Lo que me dice Pelé es que él no hizo la falta. Verdad o mentira viene de la boca del rey y no deja de ser una anécdota para reírse, como hay otras anécdotas de Pelé muy serias, el haber parado la guerra en la República del Zaire, antigua, que ahora es la República Democrática del Congo. Pelé fue a jugar allá, el otro bando también lo quería ver, pero claro, no podía ir al estadio porque iban a estar sus enemigos, y Pelé les dijo, hagan una tregua que yo voy y juego un partido de exhibición en el otro lado, y la guerra paró, vieron a Pelé en los dos lados, Pelé y él y su equipo se fueron y la guerra volvió y continuó por años más. Sí, increíble, increíble. Es un personaje con muchas facetas. Su papel durante la dictadura en Brasil, hay un documental reciente en el que cuestionan si se hizo muy cercano al poder, pero luego cuando fue ministro de Cardoso, de Fernando Enrique Cardoso. Luego parecía que tenía también una mirada como digamos más de centro izquierda de la situación política del Brasil, no solamente por la gente pobre, que él lo fue durante pues toda su infancia, lustraba zapatos, cuentan, en la región en la que nació. En fin, un personaje con muchos matices que va mucho más allá, como los grandes ídolos, de lo que hizo en la cancha, para lo bueno y para lo malo. Walgen, qué generosidad la suya compartirnos todo esto. Muchas gracias, buen día. Muy buenos días a ustedes, un fuerte abrazo. Es Walgen García, periodista de la agencia EFE en Brasil.